La Organización Mundial de la Salud considera que la tasa ideal de nacimientos por cesárea en un país debe oscilar entre el 10 y el 15% del total. En Uruguay, en 2022, ese porcentaje fue de 52%. O sea, menos de la mitad fueron partos vaginales. Este no es un tema nuevo. Las cesáreas aumentaron 8% en la última década. Incluso, ya hemos hablado aquí en Perspectiva de esta cuestión cuando se publicaron cifras de años anteriores. ¿Cuál es la novedad ahora, más allá de que se mantenga la tendencia en alza? Que en el Parlamento aparece un proyecto titulado Parto Digno, que busca un quiebre en lo que se está registrando en favor del parto natural. ¿Cómo se lograría eso? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la senadora Carmen Sanguinetti, que es impulsora de este proyecto de ley, y con la ginecóloga Luciana Miranda, que es docente grado 3 en la Escuela de Parteras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y una de las especialistas que ha estado asesorando justamente a la legisladora. Ambas bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Voy primero capaz al título del proyecto. Se llama Parto Digno, o voy por la contraposición mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un parto no sea digno? Ay, qué pregunta, Romina. La verdad que el título todavía no está del todo definido. Hay todo un tema que seguramente Luciana te podrá explicar mejor en relación a cómo se llama esto. Se habló durante mucho tiempo sobre parto humanizado y bueno, y una de las cosas que aprendí en estos últimos meses de trabajo sobre esta temática es que genera reparos el término de humanizado, porque bueno, ¿y qué son los otros? No humanizados. Pueden haber partos humanizados y partos no humanizados, y cesáreas humanizadas y no humanizadas, ¿verdad? Entonces es como difícil. Yo creo que más allá del título en sí, nosotros lo que estamos buscando por la vía legislativa, que siempre tiene un impacto que tiene su limitación, ¿verdad? Es, por un lado, visibilizar esta temática que en definitiva, desde nuestra perspectiva, ha sido súper invisibilizada. Es una realidad que, si bien en determinados nichos se trabaja y se ha trabajado y es muy conocida, la realidad es que muchas personas embarazadas van a parir muy poco empoderadas para enfrentar un sistema que muchas veces tiende a intervenir. Entonces, uno de los objetivos es que, bueno, pongamos esto en agenda, discutamos, conversemos. Y después también ver de todo lo que lleva a este índice de cesárea, que yo te mostraba por acá. Eso, lo que es la tendencia. Son impactantes. Sí, desde el 1990. Hace tiempo, ¿no? Sí. O sea, yo decía en la introducción, no es nuevo, es cierto, hace años que venimos hablando en Uruguay de... Es como la rana en el agua caliente. Desde el 96 estábamos en un 25%, y si los oyentes pudieran ver, esta es una gráfica que la sección naranja va aumentando sistemáticamente año a año a llegar al 52% que tú hacías referencia. Y obviamente, para llegar a este 52%, todos los problemas complejos requieren soluciones complejas, ¿verdad? Hay un tema de los protocolos que se utilizan en Uruguay, seguramente Luciana podrá profundizar en eso. Hay un tema con lo que se define cuando dicen, bueno, hay un trabajo de parto detenido, en el 80% de los casos, por lo que me decía un docente de grado 5 la semana pasada. Bueno, no, eso no sucedió, no hubo un trabajo de parto que se detuvo porque no había un trabajo de parto en curso. Hay problemas con los protocolos de las inducciones. Hay cuestiones que nosotros desde la ley no podemos hacer nada. Pero sí es cierto que también sucede que en muchos de los países en donde los índices son mucho mejores que los nuestros, hay una correlación directa con la participación de las parteras en esos partos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos lograr? Bueno, que la persona embarazada pueda elegir, dentro de otras cuestiones, ¿no? Pero que pueda elegir con quién realiza el seguimiento de su embarazo y con quién realiza su parto. ¿Por qué? Porque, bueno, es como que en la caja de herramientas las parteras no tienen la posibilidad de ir a cesárea porque no pueden efectivamente intervenir. Por tanto, van a hacer un montón de otras cosas que son, digamos, acciones para evitar una cesárea en aquellos casos en donde la mujer lo desee. Porque me gustaría desterrar de la idea de que estamos intentando imponer algo. O sea, la libertad existe, ¿verdad?
Ahí está, la libertad existe, dice Carmen, y también es cierto que, claro, en muchos casos es por un tema efectivamente de salud, porque es el camino que por queda. Supuesto. Y bienvenida a la cesárea en esos casos, y es un procedimiento maravilloso que salva vidas, no nos olvidemos de eso. Luciana, a ver, recordemos brevemente, ¿por qué puede considerarse un problema que haya tanta prevalencia de la cesárea? ¿Por qué es un punto a mirar, como señalaba Carmen, en cuanto a... estamos hablando de que más de la mitad de los nacimientos el año pasado se dieron por cesárea. Bueno, es un tema que lo venimos viviendo y año a año vemos que aumenta y año a año nos entra como la desesperación de esto no nos puede estar pasando en nuestro país, que somos chiquitos, que todos accedemos al sistema de salud de forma fácil, accesible, no hay terremotos, no hay volcanes, no hay montañas que nos impidan llegar a un sistema de salud, o sea que deberíamos de poder actuar en forma fácil frente a estas complicaciones. ¿Va contrapelo del mundo? O sea, las cifras, la cesárea no está creciendo en todas partes del mundo. Bueno, en Sudamérica somos los campeones del mundo de cesáreas. La gran mayoría de los países, Argentina, Brasil tiene un índice de cesárea altísimo y ha implementado políticas de salud para tratar de frenarlo, de disminuirlo, y tampoco ha tenido demasiado éxito. Nosotros estamos viviendo el momento de que ni siquiera lo podemos frenar, sigue subiendo, que cada vez es más preocupante. Hace unos años para el Ministerio de Salud Pública una de las pautas era tratar de disminuir el índice de cesárea y tampoco lo logramos. Uno de los objetivos del Ministerio de Salud Pública fue disminuir el índice de cesárea y tampoco se logró. Yo creo que es multifactorial mismo, porque vos querés atacar una punta y se te escapan 8 puntas más y es muy difícil lograr detener ni siquiera el índice de cesárea. Si me preguntás qué cosas te parecen, bueno, como decía Carmen, una de las cosas que realmente incide es la información que tiene la mujer. Yo puedo decidir libremente, pero tengo que decidir libremente teniendo toda la información sobre la mesa. Pero quiero, antes de entrar en ese aspecto, capaz que preguntarles, a ver, también hay cosas que llaman la atención de las cifras que tenemos, ¿no? Hay diferencias, por ejemplo, lo que pasa en el sector privado y en el público, ¿no? Sin duda. En NACE, 41% puede ser el porcentaje que termina en cesárea, cuando en el sector privado en algunas clínicas, en algunos centros de salud, se llega al 70%. Porque yo creo que parte del problema acá, Romina, es que se ha logrado instalar la falsa creencia de que la cesárea es más seguro. O sea, realmente... Ese es el principal argumento, dicen, o sea, es lo que perciben que está calando efectivamente. No te puedo decir si es el principal, pero sin duda es uno de los... Acá se da una de las brechas de poder más grande que existen, ¿no? Porque hay una mujer con un trabajo de parto avanzado, con las hormonas, con todo lo que eso implica, y hay una brecha de poder gigante en ese momento que frente a cualquier amenaza y cualquier riesgo te dicen, mira, tenemos que ir a cesárea, vos decís, sí, vamos a cesárea, obvio. El tema es que hay un trabajo enorme que hay que realizar antes, y por eso cuando uno mira cómo se prepara para el parto en el primer mundo, las personas que desean, y lo puedo hablar en primera persona porque me tocó prepararme en el primer mundo para partos embarazada 2 veces en 2 estados diferentes de Estados Unidos, y lo que te enseñan es cómo voy lo suficientemente empoderada para asegurarme que hago las preguntas incómodas, yo, mi marido, la persona que me está acompañando, porque yo voy a estar probablemente muy en otra, pero tengo que tener como abogados, entre comillas, frente a un sistema que la realidad es que muchas veces tiende a intervenir muchas veces por suerte y salvando vidas, y muchas otras veces de manera innecesaria. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, perdámosle el miedo a decir esto, porque no hay forma que un 52% de los casos de estas cesáreas hayan sido necesarias. Eso nos lo tenemos que sacar con peine fino. Pero ¿de dónde hay un abuso concretamente? Por lo que estás diciendo, de los ginecólogos, del sistema de salud como tal. Y sí, yo creo que acá hay responsabilidades colectivas. Yo creo que hay 2 cosas que son importantes. Por un lado, la falta de información de las mujeres y la falsa creencia que decía Carmen de que la cesárea es más segura. Y por otro lado, está en esa situación y le dicen, bueno, tenemos que ir a cesárea,
con los pocos conocimientos de biología que tenemos y de medicina, capaz que decimos, sí, si vos decís que es lo mejor, por vamos, eso la ¿no? importancia de prepararse, Antes, de saber, de no tener miedo, de no tener miedo de lo desconocido, de no tener miedo de atravesar un trabajo de parto, de no tener miedo de esperar, de saber que el trabajo de parto se va a desencadenar solo y no hay que hacer nada, de no tener miedo a saber que nuestro cuerpo está preparado para ser madres, por lo tanto está preparado para atravesar un trabajo de parto y un parto. Eso lo tenemos que hacer mucho tiempo antes del momento. En ese momento seguramente no podamos decidir mucha cosa. Sí, lo que podemos hacer es rodearnos de gente que nos acompañe y nos ayude a sostener esto de atravesar el trabajo de parto, atravesar el parto. Y por otro lado, los ginecólogos, y como ginecólogo hago el mea culpa, hacemos mucha medicina defensiva muchas veces. Nosotros ante lo mínimo no queremos que nos pase nada, y no es por abuso muchas veces, es esta familia está preparado para llevarse un niño sano a su casa, tiene el cuarto pronto y lo está esperando, y ante lo mínimo yo no voy a correr el riesgo de que pase algo, y ante lo mínimo la opero. Yo siempre digo, es mucho más fácil, y le digo a las pacientes cuando les explico, es mucho más fácil para un ginecólogo hacer una cesárea que controlar un trabajo de parto, porque el trabajo de parto es largo, muchas veces no sabemos si vamos a lograrlo. Sin embargo, la cesárea, yo sé que a tal hora entro a bloc y saco al niño de la madre en media hora. En este caso, claro, puedo pasar todo el trabajo de parto y tener que decirle al final que tiene que ir a cesárea. Que tampoco es malo, el atravesar el trabajo de parto hace que el niño se prepare para adaptarse a vivir fuera de su madre. O sea, todo el trabajo de parto no es en vano. Obviamente que uno siente un fracaso total si atravesó todo el trabajo de parto y no pudo lograr un parto. Pero tenemos que también sacarnos eso de la cabeza. Atravesar por el trabajo de parto forma parte del proceso fisiológico normal y habitual de toda mujer que está embarazada desde el momento que se embaraza. En algunas ocasiones, y deberían de ser las mínimas, ni siquiera podemos pasar por ese trabajo de parto. Pero te diría que el 90% o más de las mujeres deberíamos de atravesar, por lo menos, o intentar pasar por ese trabajo de parto. Ahí, si vamos a las cuestiones del sistema, ¿no? Decíamos, bueno, para el médico es más fácil, o por lo menos hace esa actitud defensiva de decir, bueno, yo me cubro, ¿no? Y lo saco más fácil de ahí ante cualquier inconveniente. ¿Qué pasa también? Hay otras ideas que pueden estar instaladas, que es, por un lado, es más rápido para el médico, pero por otro lado, ¿qué pasa con el pago? Porque uno puede ser el acto quirúrgico, ¿no? Como tal, que en general tienden a ser mejores pagos. ¿Qué pasa? ¿Eso pesa? ¿Termina pasando? ¿Termina pesando? Y en realidad no te digo que no pese, capaz que puede llegar a pesar, pero si nosotros, primero que han habido políticas de pagar más el parto que la cesárea y también fracasaron, y si nosotros hay mutualistas que lo tienen, ¿no? Lo aplican previendo que el parto en realidad dura mucho más y tenés que acompañarla más a la paciente. No hay manera de compensar económicamente esa diferencia en horas. Ese es el tema, porque esto no salvo países en donde hay disponibilidades económicas que no son las nuestras, porque una cosa, corregime, Luciana, demora 45 minutos y la otra puede demorar 12, 14. Eso es así, sí. Y además, igual de todas formas, si nosotros comparamos Montevideo interior, habitualmente en el interior, aunque sean las mutualistas, no se paga el acto médico, o en algunas mutualistas se paga algo de acto médico, pero en la mayoría no, y sin embargo el índice de cesárea también es mayor en las mutualistas que en ACE. Entonces creo que si bien puede llegar a pesar en algo, el pago no es una de las puntas que más pesa en el momento de decidir una cesárea. La gran mayoría de las personas que deciden una cesárea seguramente no lo hagan por lo que yo voy a cobrar, sino me inclinaría más a la medicina defensiva. Bueno, saco a este niño y que se arregle el neonatólogo y me quedo tranquilo de que no le va a pasar nada. Claro. Muchas veces el control del trabajo de parto, que es largo, genera mucha incertidumbre. Uno tiene que estar, yo pasé por 2 trabajos de parto, y uno que tiene que estar bien centrada y bien posicionada es, yo lo voy a lograr, yo voy a atravesar este trabajo de parto porque es lo mejor para mí y para mi hijo, y te crees super mujer y super madre y super todo cuando lográs atravesar el trabajo de parto y lográs el parto. Creo que, yo siempre digo, no va a haber momento más lindo en la vida de una mujer que poder parir. Para mí es no solo del mío, sino cuando lo comparto y lo logramos en equipo con madres que lo quieren, te vas con el corazón gordo de felicidad para tu casa porque te llena realmente. ¿Qué pasa en el medio? Las mujeres
también piden, o sea, porque hablamos de lo que pasa en el cuerpo médico, pero en las mujeres también están pidiendo cada vez más cesáreas. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, yo creo que indudablemente un poco lo que decíamos, se logró instalar la falsa creencia de que la cesárea es más segura. Luciana te puede explicar cómo desde el punto de vista médico eso es una falsa creencia. Después hay cuestiones que tienen que ver con los riesgos que existen en el momento de la cesárea. Después hay un montón de inconvenientes para el cuerpo de la mujer que a veces llegan a los 10, 15 años después, ¿no? Que nadie te los dice, pero mira que además capaz que en 15 años vas a empezar a tener este problemita, que un poquito, nadie te habla de eso. Y después hay mucho, Romina, que se está investigando. El tema de la microbiota, de vuelta, Luciana te puede explicar más, es algo que se está investigando ahora. O sea, ¿y qué es lo que creo que está pasando? Está pasando que estamos en una sociedad, el mundo occidental está atravesado por la inmediatez. No estamos acostumbrados a esperar, no estamos acostumbrados a esperar ni que nos respondan un mensaje de WhatsApp. Entonces, esto de la sabiduría natural, el trabajo de parto demora, sí demora. Hay un porqué, hay razones que explican y es razonable que un trabajo de parto demore determinadas horas. Lo que pasa es que pareciera que hoy queremos todo ya, incluso a los hijos los queremos ya. Entonces, y la verdad es que yo sinceramente creo que la naturaleza es tan sabia que ese trabajo de parto largo te ayuda a trabajar la paciencia que la vas a precisar seguro en la maternidad. Entonces, de verdad me parece que hay como que las mujeres nos debemos muchos más espacios como este. La verdad que celebro esta invitación porque es un tema que si uno sigue esta temática de vuelta comparado con otros países, en Uruguay viene muy calladita la cosa. Hay personas, hay activistas, hay organizaciones, sí las hay, pero la verdad que no es un tema que esté para nada y yo lo que he observado en estas últimas semanas es que despierta mucha resistencia. Despierta mucha resistencia desde el total desconocimiento. Es como, pero ¿qué querés? ¿Obligar a la gente a que tenga...? No, esperá, vamos a bajar 4 cambios. Lo que queremos es que se debata el tema, que se visibilicen realidades, que se entienda lo que sucede con esta brecha de poder en el momento de parir, que se entienda que hay determinadas fuerzas que muchas veces pueden buscar ir para un lado. Y bueno, nosotros estamos yendo a los países, tomo de vuelta a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que dijo, no, yo voy a poner el foco a nivel de política pública en que después de una primera cesárea, la segunda no tiene por qué ser cesárea. Y el otro día me enteraba con Coppola, porque yo ese protocolo, yo lo sé desde estudiosa de políticas públicas, pero no de ginecóloga, nunca leí el protocolo. Me decía Coppola que bueno, que no habla, ni siquiera habla ese protocolo americano del periodo intergenésico. O sea, el periodo entre un parto, ¿no? Porque acá eso parece ser determinante. Lo mismo que en mellizos parece ser determinante. Se instalaron determinadas como verdades que andaba a Holanda a ver si vas a cesárea de una porque sean mellizos. ¿Me explico? O sea, no necesitamos hacer una profundización en estas temáticas y ver si tienen o no tienen sentido. Una pregunta, porque lo de eso de que nos hemos acostumbrado a una sociedad que quiere todo ya, incluso los hijos. También está instalada la idea de, bueno, ¿por qué sufrir tanto en ese momento, no? ¿Por qué hoy en día tengo que pasar por eso, como lo decía la Biblia, ¿no? Y qué por otro lado, pienso, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se podría contrarrestar esto manteniendo el parto natural? ¿Falta la analgesia, por ejemplo, que se aplique más como herramienta? En realidad, otro tema que también se ha intentado, hay mutualistas que gratis te ofrecen la analgesia del parto para erradicar eso de parirás con dolor. En realidad, el tema de sufrir el trabajo de parto es como lo viva cada uno. En realidad no deberíamos de vivirlo como un sufrimiento, porque en realidad no debería de ser un sufrimiento, si bien duele, y te puedo asegurar que duelen las contracciones, no lo deberíamos de vivir ese dolor como un sufrimiento. Es un dolor que mucha gente lo tolera y que por suerte en el 2023 contamos con un montón de herramientas para paliar ese dolor. Existe la analgesia del parto, pero existen también herramientas como el movimiento, el agua, el masaje, el acompañamiento, que hace que vos puedas atravesar ese trabajo de parto sin vivirlo como un sufrimiento. Yo hace bien poquito, estos días, una amiga de Rivera, era su primer embarazo y estuvimos charlando todos estos días de
charlate a alguna anestesista por las dudas que el dolor te supere y no lo toleres y no lo puedas vivir. A los días me llama y me dice, Lu, nunca lo sufrí. Estaba como en otra sintonía, no te digo que no me doliera, pero nació Francisco sin ningún problema y no lo viví como un sufrimiento, que era lo que más me transmitían mis pares, lo iba a vivir, y no fue así. Estaba tan preparada y tan empoderada que ella se puso en otra sintonía y bancó todo el trabajo de parto divino. No puedo decir lo mismo, yo mi primer hijo gritaba por la analgesia cuando estaba con 3 centímetros, ¿entendés? Pero muchas veces el sufrimiento tiene que ver, perdón Romina, para complementar, tiene que ver con que no necesariamente está el entorno preparado para que vos puedas moverte libremente, como decía Luciana, cambiar de posiciones, o sea, de vuelta. Acá es como bien interesante cuando uno mira y estudia la historia de los partos. Es bueno, ¿qué pasó cuando el parto se lo empezó a tratar como en el lugar donde se tratan a las personas que están enfermas, que muchas veces sí, no se pueden mover, no se pueden escapar de la cama, ¿no? Se lo patologizó, se lo horizontalizó, se lo restringió. Hay un montón de cuestiones que ahora, por suerte, las distintas mutualistas, estuve el otro día en el Clínicas viendo las nuevas salas de nacer, se está desandando ese camino. Pero mucho de eso del sufrimiento, claro, de la frustración, tiene que ver con que a la mujer que sabe parir instintivamente, lo que pasa es que, claro, de vuelta, vamos a cómo se las prepara para el parto. Y bueno, muchas veces se enseñan cosas que son naturales y no se enseñan otras que capaz que no son tan funcionales para el espacio, para el centro médico, ¿verdad? Ahí, ¿qué tan, antes de pasar a otros temas, qué tan vulnerable es el médico a, por ejemplo, la mujer está en ese proceso que seguramente a todas nos pasó, ¿no? Gritar de decir, no, por favor, chau, terminemos con esto. Y hoy en día también está el empoderamiento del paciente muy presente, ¿no? Al primer grito que pida por la cesárea, el médico tiene que complacerla y decir, bueno, vamos a cesárea entonces. A ver, ¿podríamos esperar un poco más? ¿Cómo se marca ese punto y esa relación? Bueno, ahí es con donde un rol fundamental juega lo preparada que vos estés y lo acompañada que estés en ese momento. Seguramente si yo decía, por favor, llévenme a cesárea, mi marido me iba a mirar y me iba a decir, ¿de qué estás diciendo? Pará, todavía no la lleven porque no es lo que ella quiere. Se preparó todo este tiempo para otra cosa. Vamos a tratar de buscarle la vuelta para pasar este momento y seguramente dentro de un ratito esté de acuerdo en no ir a una cesárea. Por eso es muy importante cómo uno se prepare, cómo el entorno nos acompañe y también ver quién nos está asistiendo. Seguramente vamos a encontrar profesionales que ante la primera vez que digan, no, quiero cesárea, bueno, vos pediste, firma acá, te llevo y te hago una cesárea, o capaz que encontramos otro y dice, no, mirá, Luciana, yo sé que estás con pila de dolor, pero ya está avanzado, ya estás con 8, te falta nada, cambiemos de posición, vamos a la pelota, y cuando querés acordar, están haciendo el bebé. Enseguida continuamos esta entrevista con la senadora Carmen Sanguinetti y con Luciana Miranda, quien la ha asesorado a propósito de este proyecto de ley que tiene redactado ahí, todavía no del todo presentado, ¿no? Está con apuntes, con varias indicaciones, cosas para agregar. Ahora charlamos específicamente de qué es lo que se propone con esta ley de parto digno. Hoy estamos conversando con la senadora Carmen Sanguinetti y la ginecóloga Luciana Miranda, docente de la Escuela de Parteras, para hablar del proyecto de ley de parto digno que busca torcer lo que es la tendencia de aumentos de nacimiento por cesárea en nuestro país. En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. El año pasado, más de la mitad de los nacimientos fueron por esa vía, por la cesárea, muy lejos de las cifras que recomienda la OMS. Estamos hablando de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es entre 10 y 15%, sería lo habitual que se den de cesáreas en un país. Nosotros estamos, o el año pasado por lo menos, estábamos en el 52%. ¿Qué se puede cambiar con esta nueva normativa en la que está trabajando la senadora Sanguinetti? Bueno, de eso estamos conversando. A ver, tengo muchos mensajes contando distintas situaciones. Mariana dice, la violencia obstétrica es un terrible y es una cosa terrible y está muy difundida.
muy difundida en la realidad. Es mucho más que cesárea o parto. Una mujer dando a luz es vulnerable y cree que el entorno de una sala de partos, los profesionales involucrados aman lo que hacen y la van a ayudar de la mejor forma en un momento tan importante y trascendente para la madre, para el bebé que nace y para todo el núcleo familiar. Pero lamentablemente muchas veces eso no sucede y se encuentra con un ambiente frío, insensible, indiferente, hasta agresivo, dice. ¿Qué tan común es esto, que está muy vinculado claramente, ¿no? La violencia obstétrica a estos puntos que aparecen con este tema, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven? La violencia obstétrica tampoco es un concepto nuevo, pero sí es un concepto nuevo, porque nuestra sociedad tenía tan inculcado que el paciente era paciente y el médico era el médico, y esa distancia médico-paciente estaba tan marcada que las mujeres hasta no hace mucho tiempo paríamos solo en posición ginecológica. Yo llegué a vivir algunos partos donde las mujeres se ponían en posición ginecológica y se ataban las piernas para que no se movieran. Esto lo hemos ido cambiando en estos últimos tiempos, y es verdad que en estos últimos tiempos cambió la forma de asistencia del parto. Las mujeres nos involucramos mucho más en las tomas de decisiones, y como hoy hablábamos del nombre del proyecto de ley, yo siempre digo, deberíamos de todas las mujeres tener una vivencia de parto positiva, una experiencia de parto positiva, y tratar de disminuir esa brecha médico-paciente, tratar de empoderarnos, tratar de poder contar qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos sirve y qué es lo que nos hace sentir bien. Y es verdad que la medicalización del parto hizo que muchas veces las salas de nacer, las salas de parto, sean un lugar frío y poco empático, y el personal que todos los días hace lo mismo, muchas veces también lo viva o lo trabaje como algo de todos los días, sino como este momento único para esta familia. Es real que tenemos que cambiar un montón de cosas y hacer que esta experiencia de parto sea buena para todas las mujeres que atraviesen este trabajo de parto, y bueno, y seguir trabajando en esto, en que los equipos de salud puedan empáticamente vivir este momento y ayudar a esta familia para que este momento sea un momento único y lindo, que lo recuerden con alegría y con felicidad, siempre, independientemente de la vía que se termine este nacimiento. ¿Qué rol tienen las parteras en esto de, bueno, un parto digno y tratar de reducir el nivel de cesáreas? Las parteras se preparan en toda su carrera para acompañar y para ejercer su profesión durante el trabajo de parto y el puerperio, la lactancia. Creo que son las personas que están mejor preparadas para acompañar a las mujeres durante este proceso, y creo que nosotros, los médicos que nos preparamos para la patología, deberíamos de intervenir solamente cuando este trabajo de parto o este puerperio se sale de lo normal, y tenemos que ir a otro nivel, como ir a un bloque quirúrgico, como operar, como aplicar un forceps o como intervenir porque hay un absceso mamario. O sea, el ginecólogo no debería intervenir, decís. O sea, yo creo estar ahí, pero por las dudas, pero que el proceso lo llevara a cabo la partera. Yo creo que no hay todos cumplimos un rol que es fundamental, y cuando se trabaja en equipo y cada uno en su rol es cuando mejores resultados tenemos. Yo creo que le tenemos que dar muchísimo más importancia al trabajo de la partera, y creo que nosotros, los ginecólogos, nos tenemos que quedar acompañando, apoyando, y solamente intervenir cuando realmente hay una patología, y no intervenir tanto como intervenimos ahora. Es mi punto de vista, y seguramente hay muchos profesionales como yo que no van a estar de acuerdo conmigo, pero creo que el rol de la partera lo tenemos que tratar de priorizar y apoyar ese rol, porque el acompañamiento durante el trabajo de parto y la asistencia del parto de las parteras es sumamente bueno, y están preparadas para eso. Hoy en el sistema nuestro de salud, ¿cuánto interviene una partera? ¿Qué tan común es la figura de la partera? La gran mayoría de las mutualistas y todos los centros de ACE tienen parteras. Muchas veces actúan en forma libre y sin preguntar. Muchas otras veces depende mucho, o se apoyan demasiado en el ginecólogo, o dicen, yo que trabajo en varios lugares, o trabajaba
en varios lugares, ahora ya no trabajo en tantos lugares. Yo sé que a vos no te gusta esto, le digo, no es lo que a mí me guste, es lo que vos estás preparada para tomar esa decisión, y si me querés preguntar y que yo te apoye o trabajar en equipo, estoy para trabajar en equipo, pero en realidad ellas tendrían que tener la libertad para tomar todas las decisiones que se requiera ante un trabajo de parto normal. Eso que dice Luciana responde, por ejemplo, a la realidad de muchos países. Nosotros en el proyecto de ley no estamos yendo tan profundo como lo que ella plantea, pero sí lo que buscamos es que la mujer embarazada pueda elegir, que sea un derecho, con quién uno quiere que se le acompañe en ese embarazo y en ese parto. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía y aprendí ahora estudiando es que la formación de las parteras son 4 años dedicados exclusivamente a esta temática. Entonces, siempre se piensa en el imaginario colectivo que están menos preparadas las parteras. Hay como esa cuestión como que son, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero en esta como cuestión de la sabiduría de la gente, o en el entendido de la gente, de que bueno, son medio como un plan B, digamos, ¿no? Y la realidad es que en los hechos no. En los hechos, en relación a la temática del parto, tienen una formación muy sólida y muy buena. Entonces, yo creo mucho en la gradualidad en los procesos. Creo que Uruguay, de hecho, muchas veces ha fracasado en los intentos de política pública justamente por no ir por la gradualidad. Este es un caso en donde tenemos muchos más fracasos que éxitos. Y me parece que combinado con el empoderamiento de las mujeres a la hora de ir a prepararse para un parto, creo que también es bien importante esto de que puedan elegir qué tipo de profesional. Siempre en el entendido de que cuando uno elige una partera, en el fondo lo que está eligiendo es que se haga todo lo necesario para la no intervención. Y de hecho, en el mundo hay muchísimos ejemplos. Están las casas de nacer, en donde, bueno, solo hay parteras, y hay un bloque quirúrgico excepcional, hay un ginecólogo de retén. Pero hay muchos otros lugares en donde uno puede entrar por un ala cuando va con un ginecólogo y es más proclive a la intervención, y bueno, y la mujer decide, de vuelta, como decía Luciana, ojalá decida desde el empoderamiento de la información, pero bueno, es libre de elegir. Y después está otra ala en donde las mujeres que realmente quieren a toda costa evitar una cesárea, entran por esa ala, y los códigos son distintos, el ambiente es distinto, no te preguntan 18 veces si querés una episiotomía o 18, ya es como que todo el personal, porque se trata de una cultura organizacional, ¿no? Una cultura organizacional que tiende a intervenir, o una cultura organizacional que sabe que esa persona en trabajo de parto ya eligió previamente, y por eso dentro de los derechos que estamos incluyendo en el proyecto de ley es a presentar un plan de parto y nacimiento, que por suerte en Uruguay es algo que se está empezando a instalar, que en el año, hace 15 años era una rareza absoluta, no se sabía ni lo que era. Y bueno, ese plan de parto lo que dice es, mirá, cuando todo esté bien, obviamente, porque siempre pueden suceder cosas imprevistas, yo como mujer lo que quiero es esto y lo otro, porque no soy un sujeto pasivo de esto, soy ni más ni menos que la persona que está conduciendo este proceso. Y yo creo que eso que decía Luciana, de la brecha entre el médico y el paciente, en Uruguay, en esta cultura de mi hijo el doctor, está exacerbada. Mi visión es que este porcentaje, 52%, en parte también responde a eso. Vayamos al texto como tal, pero antes me quedó una pregunta. La partera en el día a día y trabajando en la sala, ¿de qué manera puede intervenir en este número, en esta reducción, o cómo podría colaborar con la reducción de cesáreas? O sea, ¿se puede ponerle a discutir al ginecólogo en ese momento? Perfectamente. Sin ningún inconveniente. Tiene todas las herramientas para discutir. Siempre que hablemos de un proceso normal, no se va a poner a discutir cuál es la técnica de cesárea ni cómo hacer la cesárea, pero incluso te puede decir, mira, Luciana, me parece que es un trabajo de parto detenido por tal y tal y tal y tal cosa, yo creo que la tenemos que operar. Seguramente ella no sea la que la va a operar y yo vaya a evaluar a la paciente y la opere yo, pero es la idea de trabajar en equipo. La partera está 100% formada para tomar todas las decisiones que tiene que tomar un profesional durante un trabajo de parto y un parto. Vayamos ahora sí al proyecto como tal. Se habla de empoderamiento de la mujer.
¿Cómo? ¿A través de qué Bueno. vías se llega a ese empoderamiento, a tener más conocimientos, a llegar con esas preguntas justas que decía a la consulta médica en lo que es la previa, ¿no? Al Bueno, parto? justamente nosotros lo que estamos haciendo es otorgando derechos, ¿no? A ser tratada con respeto, un poco el mensaje que te llegó, a ser tratada con respeto y dignidad, a que se tengan en cuenta las pautas culturales, a ser informada de las distintas intervenciones sanitarias. Nosotros entendemos que esto tenga rango legal se hará en un montón de casos y probablemente con estas cifras que tenemos no se hará en un montón de otros casos, a recibir asesoramiento, a presentar un plan de parto, a que ese plan de parto se respete. Por eso nos parece importante y por eso a veces cuando conversamos con ginecólogas como Luciana les mandamos el borrador del proyecto de ley y dicen, bueno, pero claro, yo todo esto ya lo hago. Sí, muy bien, tú no estás contribuyendo a ese 52%, todo eso tú lo haces y para ti un proyecto de ley en este sentido probablemente no te cambie en nada. Pero claramente la realidad nos indica que, bueno, que en otros casos sí es necesario un proyecto de este tipo. Y sobre todo lo central es esto que te decía, que yo pueda, como persona embarazada, elegir con quién. Yo entiendo que eso es uno de los nudos más significativos, que yo pueda elegir con quién quiero, si con un ginecólogo o con una partera. Eso por ahí. Después, otra de las ideas que estamos conversando y estudiando es en esto de tener mayor información, que gradualmente, no va a ser de hoy para mañana, pero ¿qué pasa si eventualmente nosotros, de la misma manera que hoy podemos entrar y hacer estas gráficas, y le agradezco de paso a mi equipo que trabajó mucho para hacerlas, y podemos llegar a los índices de cesárea por mutualista y por centro? Bueno, ¿qué pasa si podemos tener esos datos por profesional? ¿No? Yo, mujer embarazada... Eso va a generar resistencia, supongo. Seguramente genere mucha resistencia, por eso digo, es algo Yo, mujer para... embarazada, puedo ver qué porcentaje hay. No es como para que se haga ni ahora, ni retroactivo, pero ¿qué pasa si nos proponemos que en 10 años, con un marco legal distinto, o en 5, o en un tiempo considerable? Bueno, de la misma manera que yo como legisladora tengo que presentar la cantidad de proyectos de ley, la cantidad de comisiones, la cantidad de faltas, y tengo ese deber, obviamente, estoy yendo un poco al extremo, porque obviamente es distinto una cosa con la otra, pero bueno, esto se trata de mayor transparencia en la información. ¿Qué pasa si planteamos eso? Bueno, estamos estudiando esa posibilidad, estamos teniendo infinidad de reuniones, incluso tuvimos reunión con la ministra de Salud, y otro de los temas como más, uno de los nudos que estamos ahí intentando desatar es esto de, bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente trabajen de manera colaborativa ginecólogo y partera? ¿Cómo hacemos para que la cuestión económica, que es una de las variables importantes acá tengo un oyente que pregunta eso, consulta, ¿este planteo de proyecto de ley va por el lado de que se acoten los honorarios médicos por actos médicos? No, Acá yo para nada estoy intentando buscando que los médicos cobren menos. O sea, esa idea la quiero desterrar bien. Ese no es para nada el objetivo de esto. Pero uno no puede ser tan naif de pensar que eso no es una de las variables. Sí, es una de las variables. Entonces, nosotros lo que buscamos es un proyecto de ley que genere un impacto real en la situación en la que estamos. Y esa es una variable que tenemos que considerar. Entonces, para incentivar esta cuestión del trabajo en equipo entre ginecólogos y parteras, más allá de que, bueno, y Luciana tiene la visión de que sí, parteras, perfecto, pero es un proceso, es un cambio cultural. En muchísimos países que uno se atienda con parteras es la cosa más normal del universo. De hecho, cuando dice ginecólogo, dice, pero que tenés un embarazo de alto riesgo, como que ya asumen que hay algo que está mal. Bueno, nosotros estamos en las antípodas culturalmente. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo. En ese tiempo, desde la política pública, ¿qué podemos hacer para que se trabaje en equipo médico-partera? Y ahí por el lado del proyecto de ley, porque eso le habrán planteado más de una vez. O sea, el proyecto de ley sensibiliza sin duda, pero bueno, después está la letra y está la realidad. ¿Cómo se hace ese cambio más cultural? Y bueno, sensibilizando, trabajando con los equipos, actualizando protocolos que cuando te digan, hay un trabajo de parto detenido, vos me digas, pero a ver, ¿según qué protocolo?
porque según el protocolo último, no hay trabajo de parto detenido porque no hay trabajo de parto iniciado, porque X centímetros de dilatación no implica que yo esté en trabajo de parto. Lo que pasa es que es una herramienta muy buena, además a uno le hablan en estos términos, ay, tu trabajo de parto detenido. Bueno, según lo que me decía Coppola la semana pasada, el 80% de los trabajos de partos detenidos no eran trabajos de partos detenidos. Entonces, en este tema, y seguro Luciana lo puede explicar mejor, se habla de la cadena de intervenciones. Cuando vos intervenís con una inducción que no era necesaria, y ni que hablar si usás un protocolo de inducción que no es el actualizado, que implica una intensidad en las contracciones que efectivamente ponen en riesgo y existe un verdadero sufrimiento fetal. Y bueno, sí, obvio que vas a terminar una cesárea, vas a decirle, por favor, haceme cesárea para que no le pase nada a este niño. Ahora, ¿era necesario? ¿Estás usando el protocolo adecuado? ¿Me explico? Hay que ser como muy cuidadosos con esta información, y la verdad es que el tema de los protocolos yo realmente es una variable nueva que se introdujo en este debate la semana pasada, y quedé muy preocupada de que no tengamos, porque de vuelta uno tiene que usar... ¿No es común que los centros de salud actualicen los protocolos en este sentido? Bueno, sí, no sé cuán común es, existen protocolos nuevos, habitualmente en las maternidades que tienen docencia asociada, los protocolos se están actualizando siempre, capaz que otras maternidades que no ejercen como la docencia no se actualizan tan frecuentemente, lo desconozco, lo estoy diciendo desde el desconocimiento. Lo que sí te puedo decir que es lo que conozco es que en las maternidades donde hay gente en formación, ya sea estudiantes de partera, residentes, grado 2, en esas maternidades se trata de mantener los protocolos actualizados siempre. Ahí hay un tema también que lo conversábamos en varias reuniones, que es, bueno, porque esto, quienes somos optimistas y tenemos una mirada esperanzadora, creemos que con las nuevas generaciones esto va a ir cambiando, porque uno ve a las jóvenes y tiende a ir cambiando, ¿no? Hay un mayor empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, por tanto, seguramente en este tema también, y bueno, y hay como una cabeza distinta. El tema es que muchas veces sucede que bueno, que hay determinados profesionales que no se forman, no se ayornan, no volvieron a estudiar hace mucho tiempo. Entonces, claro, la otra vez decíamos, bueno, probablemente si hiciéramos una curva por edad, también habría una correlación. Obviamente nosotros desde un marco legal tenemos la limitación. Si me preguntás, como desde el punto de vista de la política pública, este es un caso así joyita, como para decir, y bueno, cada X años, ahí Luciana me ayudará, uno tiene que volver a estudiar, igual que todos los que estamos en Eso sí podría estar en el proyecto, algo bueno, por el estilo. Es difícil ponerle un rango legal a algo que tiene más que ver con gestión, por eso es que no está listo el proyecto, porque se nos abrieron de muchísimas ventanas o puertas de cosas en las que entendemos ninguna sola, pero todas juntas contribuirían a una mejora, que bueno, que hay una cierta limitación en relación a qué se puede y no se puede hacer desde lo legal. Lo bueno es que la ministra de Salud está totalmente sensibilizada, que la reunión que tuvimos con la doctora Karina Rando fue excelente, que tuvo absoluta apertura, que entiende perfectamente esta realidad, que conoce, que sabe que es un problema y que tiene la voluntad, como yo creo todo jerarca que ocupó me animo a creer, como todo jerarca que ocupó esa silla, de revertir. Porque Uruguay, vayamos a lo que decía Luciana al inicio, tiene una escala y tiene una geografía que nos permitiría tener cifras mucho más alentadoras que las que estamos teniendo. Una última pregunta, ¿cómo cae este tema en el Parlamento para ser debatido? ¿Qué ambiente percibe? Y bueno, yo hice una media hora previa hace unos meses y bueno, esto entra, la verdad, Romina, entra dentro de los temas que no son de mayor interés, ¿no? Ni que hablar si pensamos en que la mayoría de los parlamentarios son hombres, la mayoría en el Senado por lo menos son mayores de 60, entonces es una temática que no está digamos, dentro de las preocupaciones de Sin embargo, sí está en el día a día de la gente y hacia la vida eso cotidiana, seguro, ¿no? Eso seguro, que no me paran de llegar mensajes de gente en estas últimas semanas y meses, cada vez que voy a la radio, de personas que por ahí, compañeras del liceo que hace muchísimos años que no las veo, te escuché, qué bueno, sabes que a mí mi caso, y me entero de historias. Esto en definitiva surge de un reclamo de miles de mujeres uruguayas que hubieran deseado terminar un parto y no pudieron, por
en un porcentaje muy alto por razones ajenas a cuestiones estrictamente vinculadas de riesgo con ese bebé o con esa mamá. Entonces, en la gente, sin duda, es un tema que moviliza mucho, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, porque obviamente la historia personal es un tema que marca. A mí me ha pasado de encontrarme con mujeres que, no sé, en situaciones absolutamente insólitas, te escuché, y se ponen a llorar y se quiebran, porque realmente no es que, bueno, pasó eso y ya está. O sea, muchas veces, si no se trabaja adecuadamente, es una herida que les acompaña toda la vida. Entonces, estamos intentando eso, estamos intentando cambiar una realidad que para muchas familias es muy dolorosa. Senadora Carmen Sanguinetti, doctora Luciana Miranda, gracias a las dos, un placer. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.